El asunto de las fotografías era la parte más difícil. Carlos preguntaba por qué no había fotos de Ana y Mercedes juntas. Tuve que crear fotos familiares falsas con Photoshop. Manipulé fotos antiguas para hacer que pareciera que mi madre y yo estábamos juntas. Con el tiempo me di cuenta de que Carlos comenzaba a sospechar. Era un hombre muy inteligente. Comenzaba a notar nuestras similitudes, las casualidades de horarios, que nunca estuviéramos juntas. La última noche que pasé con él en la casa de Mercedes, cuando escuché que Carlos iba al baño, comencé a entrar en pánico. Había guardado mis materiales de maquillaje y pelucas en un lugar seguro, pero a veces podía olvidar. Esa noche fue precisamente la noche que olvidé. Cuando Carlos salió del baño, sexta la expresión en su cara. Había encontrado algo. Mi corazón comenzó a latir fuerte. Este juego que había estado jugando perfectamente durante 3 años estaba llegando a su fin. Cuando preguntó, ¿quién es Ana? Mercedes. Algo se rompió dentro de mí. Ya era hora de elegir. O le diría la verdad o perdería a Carlos para siempre. Pero justo esa noche cuando Carlos comenzó a registrar la casa de Mercedes, mi corazón se aceleró. Ya era hora de quitarme la máscara. Hasta ese momento todo lo que había controlado perfectamente se estaba desmoronando. Cuando lo sexta sosteniendo mi peluca, entendí que ya no había escape. La doble vida que había construido durante 3 años se estaba colapsando en un instante. Cuando me senté en el tocador mis manos temblaban. Carlos estaba parado detrás de mí, esperando. Vi mis ojos en el espejo. Ya los ojos jóvenes de Ana brillaban bajo el maquillaje envejecedor de Mercedes. Primero me quité la base. Las arrugas falsas desaparecían. Mi rostro real emergía. Podía escuchar la respiración de Carlos. Cuando me quité el maquillaje de contorno, mi cara se veía más joven. Mercedes desaparecía. Ana emergía. Quitarme la peluca fue el momento más difícil. Este era el momento de la muerte de Mercedes. Mientras el cabello real de Ana caía por debajo, sentía el asombro de Carlos. Cuando me quité las lentillas, mis ojos volvieron a su color real. Mercedes había desaparecido completamente. Solo Ana estaba frente a él. Cuando preguntó por qué, sentí el cansancio de 3 años. Yo también me había hecho esta pregunta. ¿Por qué había hecho algo así? Le conté todo a Carlos. La soledad que sentí después de la muerte de mi madre, las expectativas de la sociedad hacia mí, ser forzada a ser unidimensional, mi necesidad de crear a Mercedes. No soy solo Ana, le dije. Mercedes también está dentro de mí. Tengo mi lado joven y mi lado maduro. La sociedad quiere que solo muestre uno, pero yo quiero vivir ambos. Había observado que Carlos reaccionaba de manera diferente hacia Ana y Mercedes. Hacia Ana era protector y gentil. Hacia Mercedes era apasionado e intenso. Ambas eran reacciones reales porque realmente le había mostrado ambos lados míos. ¿A cuál amaste? Pregunté. ¿A Ana o a Mercedes? A ambas, dijo, porque ambas eres tú. En ese momento entendí que Carlos me aceptaba en mi totalidad, tanto la inocencia de Ana como la experiencia de Mercedes. Por primera vez, alguien me aceptaba completamente, sin dividirme en partes. Matar a Mercedes no fue fácil. Había vivido con su identidad durante 3 años, había acumulado sus experiencias, pero para poder estar con Carlos tenía que renunciar a Mercedes, o no exactamente renunciar, integrar a Mercedes dentro de Ana. Ya no necesitaba 2 identidades. Como Ana podía vivir tanto mi lado joven como maduro. Cuando decidí mudarme a Barcelona, mientras vaciaba la casa de Mercedes, viví una despedida emocional. Esa casa no era solo la casa de una identidad, era mi lugar de liberación. Pero ahora, podía ser libre también como Ana. Hoy estoy casada con Carlos y soy solo Ana, pero llevo lo que Mercedes me enseñó, la confianza en sí misma, la experiencia, la profundidad. Ya no me importa que la gente espere de mí ser solo joven o solo madura. A veces como broma me pongo la peluca de Mercedes y le pregunto a Carlos, ¿extrañas a Mercedes? Él dice no, porque siempre fuiste tú. Esta historia me enseñó que a veces necesitamos probar diferentes identidades para poder encontrarnos a nosotros mismos. Mercedes era mi lado reprimido, el lado experimentado y fuerte que la sociedad no quería ver.
Ana era mi lado aceptado, mi lado inocente y joven. Carlos amó a ambas porque ambas era realmente yo. Esto me enseñó que una mujer puede ser compleja, que no tiene que ser unidimensional. La historia de amor de Ana y Mercedes era en realidad la historia de amor entre yo y yo misma, la historia donde aprendí a aceptar ambos lados míos. Tengo 28 años, pero al mismo tiempo tengo 45 también. Salí con el mismo hombre, usando dos identidades diferentes, y él no se dio cuenta de nada. Les voy a contar por qué hice algo así. Mi nombre es Ana Morales, de Sevilla, pero en esta historia no tengo un solo nombre. A veces también soy Mercedes, interpretando el papel de mi propia madre. Suena loco, tal vez, pero para mí era un mecanismo de supervivencia. Todo comenzó con la muerte real de mi madre Mercedes. Hace 3 años, cuando tenía 25, la perdí, por cáncer. Ya había perdido a mi padre a los 15 años por un infarto. Quedarme huérfana a los 25 años. Vivir en una ciudad tradicional como Sevilla. La gente trataba de casarme. Decían ya es hora de que sea seria. Constantemente me recordaban que debía comportarme según mi edad. Pero yo sentía dentro de mí tanto a la Ana de 25 años como a una mujer experimentada de 45. Los dolores que había vivido, mis responsabilidades me habían hecho mucho más madura que mi edad. Al mismo tiempo, no quería perder mi energía juvenil. Fue entonces cuando creé a Mercedes. Después de la muerte de mi madre, nadie la había visto. Los vecinos preguntaban de vez en cuando, pero yo decía, está enferma, no sale mucho. La casa de Santa Cruz era solo la casa de Ana. Para Mercedes, alquilé un pequeño apartamento cerca de la Alameda de Hércules. Establecí 2 vidas diferentes. Ana era una chica joven, alegre y divertida que trabajaba en turismo. Mercedes era una mujer madura, experimentada, profesora de baile. Ambas eran partes reales de mí. Perfeccioné el arte del maquillaje, productos rejuvenecedores para Ana, productos envejecedores para Mercedes, diferentes pelucas, diferentes colores de lentillas, diferentes estilos de vestir. Aprendí a cambiar el tono de mi voz, incluso podía diferenciar mi lenguaje corporal. Ana se interesaba más por turistas jóvenes. Mercedes conocía a hombres maduros. De esta manera podía vivir todos los aspectos de mi vida, tanto mi juventud como mi madurez, hasta que llegó Carlos. Cuando Carlos entró al bar del Hotel Alfonso XIII, yo estaba sentada como Ana, guapo, maduro, empresario de Barcelona. Generalmente, la identidad de Ana atraía a hombres jóvenes, pero Carlos era diferente. 38 años pero cómodo hablando con jóvenes, al mismo tiempo experimentado y reflexivo. Esa noche, mientras le mostraba Sevilla, sentí que también se interesaría por Mercedes, porque Carlos no solo mostraba interés por la belleza de Ana, sino también por su inteligencia. Quería hablar de temas profundos. Esa era el área de Mercedes. Mi corazón latía fuerte cuando le presenté a mi madre como Ana. ¿Se interesaría también por Mercedes? Era algo que quería probar. ¿A cuál Ana amaría más? ¿A la joven e inocente, o a la madura y experimentada? Carlos se había enamorado de Ana, pero la noche que me conoció como Mercedes vi el brillo en sus ojos. Se sentía atraído por las dos. Para mí esto era tanto emocionante como aterrador. Ser Mercedes era mucho más fácil que ser Ana. Me sentía más libre, como Ana tenía que actuar constantemente de manera inocente y joven. Como Mercedes podía ser experimentada, fuerte, como yo quisiera. Mientras Carlos tenía citas románticas con Ana, hablaba de temas más profundos con Mercedes. Ana apelaba a su lado joven, Mercedes a su lado maduro. Ambas era yo, pero diferentes. Aspectos míos. La primera vez que me acerqué a Carlos como Mercedes tuve miedo. Le estaba siendo infiel a Ana, pero luego me di cuenta, no me estaba traicionando a mí misma. Yo era tanto Ana como Mercedes. Que Carlos amara a las dos significaba que era amada en mi totalidad. Pero mantener este juego se estaba volviendo difícil. Tenía que estar constantemente coordinando horarios. Cuando Ana estaba en casa, Mercedes debía estar fuera. Cuando Mercedes estaba en casa, Ana debía estar trabajando.
Hacía una planificación perfecta para que nunca las viera juntas. Carlos, a veces preguntaba, ¿podemos pasar tiempo con tu madre? Mi corazón se aceleraba. Decía mamá está muy ocupada y encontraba diferentes excusas. En realidad necesitaba tiempo para hacer la transición de Mercedes a Ana. La parte más difícil era vivir emocionalmente a las dos al mismo tiempo. Como Ana estaba inocentemente enamorada de Carlos, como Mercedes vivía un amor más experimentado y apasionado. Vivir dos tipos diferentes de amor con la misma persona era psicológicamente agotador, pero al mismo tiempo satisfactorio. Cuando murió mi madre, mis amigas decían ya es hora de casarse, debe ser seria, pero yo no aceptaba que la seriedad fuera solo el matrimonio. Ser Mercedes me daba la oportunidad de descubrirme a mí misma. Mientras mi relación con Carlos progresaba, me di cuenta de que lo estaba probando. ¿Realmente a cuál Ana amaba? ¿Solo mi belleza juvenil? ¿O también amaba mi profundidad madura? Para encontrar la respuesta a esta pregunta continuaba con este experimento loco. Las noches que pasé con Carlos como Mercedes eran mucho más libres que como Ana. Mi forma de expresarme, mi manera de hablar, incluso mi forma de hacer el amor era diferente. Veía que Carlos reaccionaba de manera diferente a ambas. Ana era ingenua, Mercedes era experimentada. Ana hacía preguntas, Mercedes daba respuestas. Ana tenía curiosidad, Mercedes sabía. Ambas era yo, pero la sociedad quería que solo mostrara. Ser mujer en Sevilla no es fácil. O eres muy joven e inocente, o estás casada y eres madre. No hay un lugar intermedio. Creando dos identidades, estaba llenando el vacío entre estos dos extremos. El interés de Carlos por Mercedes me había sorprendido. La mayoría de los hombres prefieren la belleza joven, pero había una profundidad diferente en Carlos. Apreciaba la experiencia y madurez de Mercedes. Una noche, después de acercarme a Carlos como Mercedes, cuando me encontré con él como Ana, sentí una extraña sensación de competencia, como si realmente fuéramos dos mujeres diferentes compitiendo por el mismo hombre. Esta sensación era muy real pero al mismo tiempo absurda porque ambas era yo.